Hola, mi nombre es Olmer Folleco Solarte, profesor de matemáticas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video vamos a hablar del triedro móvil. El triedro móvil es uno de esos elementos nuevos que encontramos con las funciones vectoriales y es un conjunto de tres vectores que describen ciertas características de nuestra función vectorial. Antes de iniciar con los vectores que les acabo de mencionar, vamos a necesitar un teorema que parte de una observación muy básica acerca de las funciones vectoriales y tiene que ver con una propiedad de los círculos. En un círculo, una recta tangente va a ser perpendicular al radio de nuestro círculo. Esa pequeña observación la podemos traducir a las funciones vectoriales. Inicialmente, si nuestra función vectorial va de R al plano, o sea, a R2, vamos a suponer que el vector que va del origen a la posición de mi partícula es como si fuese un radio, o como si fuese una cuerda, digámoslo así, que conecta el centro de nuestro sistema de coordenadas con la ubicación de nuestra partícula. Si en cierto momento, o para ciertos valores de t, nuestra partícula se mueve en un círculo, en un pequeño círculo con centro en el origen, podemos decir que en ese pequeño momento donde pasa esto, el radio es perpendicular a la recta tangente, o el vector posición es perpendicular al vector tangente. ¿Ya? ¿Esto cómo se traduce? Esto se traduce al siguiente teorema. Si tenemos una función vectorial que es diferenciable en un intervalo y en este intervalo nuestra función es constante, o mejor dicho, si en este intervalo la magnitud de la imagen es constante, entonces el vector posición r de t es perpendicular al vector tangente, que como ya vimos es r' de t. Ese sería nuestro teorema, que de igual forma se puede traducir al espacio, ¿ya? Con la pequeña diferencia que la observación aquí ya no depende de un círculo, sino que depende de una esfera. Igual, cuando nosotros tenemos una esfera y tenemos alguna recta tangente a nuestra esfera, esa recta va a ser perpendicular al radio de la esfera. Y el teorema va a ser el mismo, ¿sí? La demostración es muy sencilla, ¿no? ¿Nuestra hipótesis cuál es? Nuestra hipótesis básica es que nuestra función es diferenciable y que la magnitud de nuestra función es constante en ese intervalo. ¿Ya? Ahora, por propiedades que ya vimos antes, tanto de vectores como de funciones vectoriales, nosotros tenemos que el producto punto de RT con RT va a ser la magnitud al cuadrado, o sea, nuestra constante al cuadrado. Ahora, si nosotros derivamos a ambos lados y aplicamos propiedades de la derivada, que inicialmente podría ser que la derivada del producto punto, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, entonces obtenemos a un lado el producto punto entre r de t y r' de t, y del otro lado igual a 0, porque el otro lado es una constante. ¿Pero esto qué significa? Pues ya lo habíamos visto antes, dos vectores son perpendiculares, si y solo si su producto punto es igual a 0, y es lo que tenemos acá.
Y esa es básicamente la demostración de nuestro teorema, que funciona tanto en el plano como en el espacio. Iniciemos entonces a hablar de nuestro triedro móvil, que como les dije, consta de 3 vectores. El vector tangente unitario, normal unitario y binormal unitario. Tenemos estos 3 vectores. Los nombres de cada vector ya prácticamente nos están diciendo qué son estos vectores o cómo son y básicamente cómo se calculan. Vamos a ver. Empezamos con el tangente unitario. El vector tangente unitario es un vector que es tangente y es unitario. ¿Qué quiere decir que es unitario? Pues que su magnitud es igual a 1. Y, como ya sabemos, el vector r' de t es un vector que es tangente a nuestra curva. Por tanto, si yo quiero el vector tangente unitario, tengo que multiplicar por 1 sobre la magnitud de este vector. Todo esto siempre y cuando exista r' de t y la magnitud sea diferente de 0. Si esto pasa, tenemos la definición de nuestro vector tangente unitario. Muy bien, continuemos entonces con nuestro vector normal unitario. Nuevamente, como su palabra lo indica, nuestro vector normal unitario es un vector que es normal y es unitario. Normal se traduce a perpendicular u ortogonal también. ¿Perpendicular a quién? A la curva, o sea, a el vector tangente de la curva. Y, como ya sabemos, el vector tangente bien podría ser r' de t o bien podría ser nuestro vector unitario t de t. Ahora, tomemos nuestro vector tangente unitario t de t. ¿Por qué? Porque como ya vimos, nuestro primer teorema, nuestro primer resultado, si la magnitud es constante en un intervalo, entonces al yo derivarla, obtengo un vector que es perpendicular al vector posición. En este caso, vamos a tomar a t de t como si fuera nuestra función vectorial inicial. Y ya sabemos que es unitario, o sea que en donde exista el vector tangente unitario, tenemos que su magnitud es igual a 1. Así que tenemos las hipótesis, o tenemos la hipótesis fundamental de nuestro teorema. Por tanto, si nosotros derivamos t de t, obtenemos un vector perpendicular, ¿ya? Así que t perpendicular a t' de t. Y como necesitamos que sea unitario, pues nuevamente tenemos que multiplicar por 1 sobre su magnitud. Y de nuevo, pues el vector normal unitario va a existir siempre que exista t' de t y que su magnitud sea distinta de 0. De esta forma tenemos nuestro vector normal unitario. Y por último tenemos nuestro vector binormal. Como su nombre lo indica, tiene que ser 2 veces normal. ¿A quién? Inicialmente a nuestro vector tangente y a nuestro vector normal unitario. ¿Y cómo obtenemos un vector que sea perpendicular a otros 2 vectores? Pues primero tenemos que saber que estamos trabajando en el espacio, porque en el plano no tendría sentido. O sea, si tenemos 2 vectores en el plano y queremos un tercero que sea perpendicular, pues este tercer vector se va a salir del plano, ¿sí? Pero si estamos en el espacio, sí podemos encontrar este tercer vector, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Ya sabemos que el producto cruz de 2 vectores siempre va a ser perpendicular a los 2 vectores que estoy multiplicando. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacerlo en el orden que los iniciamos calculando. Entonces nuestro vector binormal va a ser el vector tangente, producto cruz, nuestro vector normal. Y curiosamente, pues aquí ya no necesitamos volverlo unitario. De hecho, también es por esa razón que nuestro vector binormal no tiene la palabra unitario en su nombre, ¿sí? Tenemos tangente unitario, normal unitario y binormal. Los 2 primeros
tienen la palabra unitario porque se necesita convertirlos a unitarios. Pero nuestro vector binormal no. Simplemente calculamos el producto cruce entre el vector tangente y el normal y ya tenemos que es unitario. No necesita que se convierta en un vector unitario. Entonces así ya tenemos estos tres vectores. 2 si estamos trabajando en el plano y los 3 si estamos trabajando en el espacio. ¿Bien? Listo. Vamos a hacer un ejemplo básico de nuestros vectores que hacen parte del triedro móvil. Vamos a tomar a nuestra hélice circular. R de t igual a coseno seno t. Y empecemos calculando lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos calcular? R' de t. Y la norma de R' de t. Así, tenemos nuestro vector tangente unitario. Para el vector normal, tenemos que calcular t' y su magnitud. Y así, tenemos nuestro vector normal unitario. Y finalmente, para nuestro vector binormal, hacemos el producto cruz entre estos dos vectores que ya calculamos. Muy bien, y así tenemos nuestros tres vectores. Vamos a ver gráficamente cómo serían estos vectores. Si nos damos cuenta, el vector tangente unitario únicamente cambia en las componentes x y y. Y en su componente z es constante, es la misma. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, él solamente va subiendo, siempre, cuando sube, siempre sube lo mismo. Y cambia su dirección en x y y. Es como si cambiara la dirección, un vector tangente dentro de un círculo. O sea, si nosotros vemos desde arriba nuestro vector tangente unitario, lo vemos girar como si estuviese de forma tangente a un círculo. Y en la componente z siempre sube lo mismo. Para nuestro vector normal, nos podemos dar cuenta de que el vector empieza en nuestra curva y termina en el eje z. Siempre va a apuntar hacia el centro. Y nuestro vector binormal es como si fuese una persona caminando en nuestra hélice circular. Como si eso fuese una especie de rampa y la persona fuese caminando perpendicular al piso. ¿Ya? Finalmente, como un complemento a nuestro triedro móvil, tenemos un conjunto también de tres planos que se pueden formar con estos tres vectores, los cuales son el plano osculador, el plano rectificador y el plano perpendicular. Miremos qué características y cómo se obtienen estos planos. Iniciemos con el plano osculador. Este plano osculador podemos decir inicialmente que se forma con los vectores tangente y normal. O sea, este plano es un plano que pasa por el punto R de t de nuestra curva y tiene como vector normal o vector perpendicular al vector binormal. Como sabemos, con estos dos elementos ya podemos encontrar la ecuación de nuestro plano. Ahora, ¿qué característica especial tiene el plano osculador? El plano osculador trata, digamos, si lo vemos como si el plano osculador estuviese haciendo algo, este plano trata de atrapar a la curva. ¿Cómo así que atrapar a la curva? Es un plano que trata de quedar tan metido en la curva que la curva
en algunos momentos va a quedar dentro de nuestro plano osculador. O si no queda dentro del plano osculador, queda muy cerca del plano osculador. O sea, es como si el plano osculador intentara convertir a nuestra curva, que inicialmente está en el espacio, a meterla en un plano, para que quedara dentro, o sea, pasarla de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Muy bien. Continuamos con el plano rectificador. ¿Cuál es el plano rectificador? El plano rectificador, inicialmente, es el que lo podemos generar con nuestro vector tangente y el vector binormal. O, visto desde otro punto de vista, es el plano pues, que pasa por el punto R de t, que es el punto de nuestra curva, y tiene como vector perpendicular al vector normal. ¿Ya? Y de nuevo, con este par de elementos podemos encontrar la ecuación del plano rectificador. ¿Qué característica esencial tiene el plano rectificador? Como su nombre lo indica, él intenta rectificar la curva. ¿Qué quiere decir eso? Imaginémonos una pista de carreras. La más sencilla es un óvalo. En estos óvalos, por lo general, hay unas paredes de contención que tienen la forma del óvalo, tienen la forma de nuestra pista. Si en algún momento un carro, por cualquier motivo, pierde el control y se va, él choca con las paredes y se arrastra por la pared. En ese momento en que se arrastra por la pared, la partícula es el carro y el plano rectificador sería la pared que lo está conteniendo. Claro está, las paredes en una pista de carrera son curvas, pero uno se puede imaginar pedazos de plano o muchos planos en cada parte de la pista. Ese sería fundamentalmente como lo que está pasando con nuestro plano rectificador, ¿sí? Él está como empujando hacia la curva a nuestra partícula. Uno dice, claro, es la partícula la que se mueve y el plano es el que se obtiene. Sí, pero podemos cambiar la perspectiva y decir que el plano rectificador es el que le está dando la curva a la partícula. Finalmente tenemos el plano perpendicular. Y bueno, pues ya este plano se forma con lo que nos sobra, ¿no es cierto? Podemos decir inicialmente que lo podemos generar con el vector normal y el vector binormal. O, en otras palabras, podemos decir que pasa por el punto R de t y tiene como vector perpendicular al vector tangente. ¿Ya? Con estos dos elementos podemos encontrar la ecuación de nuestro plano perpendicular. ¿Qué característica esencial tiene el plano perpendicular? Como su nombre lo indica, es un plano que es perpendicular a nuestra curva. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá está el plano, si tenemos nuestro plano perpendicular, la curva lo atraviesa de forma perpendicular. ¿Sí? Es como cuando uno envía un mensaje a una cometa. Uno toma un papel, atraviesa el hilo de la cometa y lo pone a girar y el viento hace que el papelito llegue hasta la cometa. Y ese papelito podemos imaginar que es un plano y este plano siempre va a ser perpendicular a la cuerda. Muy bien, hagamos un ejemplo de nuestros planos. Vamos a aprovechar el ejemplo anterior. Ya tenemos calculado para nuestra hélice circular nuestro vector tangente unitario, normal unitario y binormal. Para la ecuación de nuestro plano osculador necesitamos la posición de la partícula R de t y nuestro vector binormal. Así, la ecuación del plano queda de esta forma. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos ya 4 variables que son x, y, z y t. Esto quiere decir que para cada valor de t obtenemos un plano en las variables x, y, z.
Por ejemplo, si t es igual a pi medios, obtenemos este plano. De la misma forma, para nuestro plano rectificador necesitamos r de t y nuestro vector normal. Así, su ecuación es la siguiente. Y de nuevo, si reemplazamos t igual a pi medio, obtenemos este plano. Finalmente, para el plano perpendicular, necesitamos r de t y nuestro vector tangente unitario. Así la ecuación queda de esta forma. Y para t igual a pi medios, esta es la ecuación de nuestro plano. Gráficamente los podemos ver aquí. Muy bien, entonces ya de esta forma tenemos un conjunto no solamente de 3 vectores, sino también un conjunto de 3 planos que nos van a servir para ciertas características o para describir ciertos elementos que necesitamos de nuestras funciones vectoriales. Muy bien, espero que trabajen, hagan muchos ejemplos de lo que acabamos de ver y nos vemos en un próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.